Vamos ahora con Eduardo Torreblanca. Hay un tema a nivel nacional que tiene muchos años, que se está discutiendo, que se expone, pero que quizá sea que o no lo entendemos. Puede ser. Eduardo nos va a explicar porque es un tema que tiene que ver con el gasto público y es un tema que tiene que ver con cómo el gobierno federal ha usado nuestros recursos. Eduardo, muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Conrado? Muy buenos días. Oye, nos comentas, el tema que nos propones esta mañana es de verdad muy interesante, que tiene que ver con, pues, cómo el gobierno federal utiliza nuestros recursos, gasta de más, promete ahorros y esos ahorros aparecen luego en exceso en otra parte. Sí, efectivamente. Fíjate que, bueno, hoy se presenta el presupuesto del gobierno federal para el año 2018, toda la parte del paquete económico, y sería importante tener en consideración que al menos desde el 2012 a la fecha, y por supuesto antes será la misma situación, el gobierno federal no respeta los presupuestos que se le autorizan. Es decir, regularmente se excede, se va más allá de la cuenta, incluso en algunas ocasiones de manera muy excesiva. Por ejemplo, en el presupuesto del año pasado hubo un sobregiro de 12.9% en el presupuesto. Se había autorizado 4.763.874 pesos y se ejerció 5.377.849. Y creo que eso está, pues, colocando el asunto en la situación de la necesidad de ser serios y observar con responsabilidad administrativa el cumplimiento del presupuesto. El año pasado se ejerció un presupuesto 12.9% superior al autorizado. En el 2015 el sobregiro fue de 4.7, en el 2014 de 2.2, en el 2013 de 6.3, en el 2012 de 6.3, y así le pudiéramos seguir. Es decir, el gobierno propone, se hacen los ajustes en la Cámara de Diputados, el Congreso acepta un presupuesto y finalmente el gobierno hace lo que se le pega a su gana y lo ejerce de manera discrecional, excediéndose en algunas partidas que no son necesariamente productivas, que no implican la construcción de escuelas, el mejoramiento de estas escuelas, el establecimiento, por ejemplo, de drenaje en una gran cantidad de escuelas públicas que ni siquiera tienen agua potable, sobre todo en el sur-sureste del país. No mejora los puertos o los aeropuertos, no hace carreteras, pero gasta en publicidad, como fue el caso del año pasado, donde Presidencia se despachó con la cuchara grande, contratando publicidad que llevó a un exceso el gasto ejercido en la dependencia. También tienen responsabilidad los diputados porque en ocasiones ni siquiera estudian con precisión el alcance de sus votaciones, y después resulta que cuando uno les reclama o cuando uno les preguntan por qué votaron en tal o cual sentido, salen con que no, yo no autoricé eso, cuando en realidad sí lo autorizaron. Es decir, estamos por cumplir un año que es particularmente difícil, en el 2018, por el simple y sencillo hecho de que el año próximo habrá elecciones federales, y esas elecciones federales implican la tentación de recordar aquello de que viene un año de Hidalgo. Habrá mucha presión por parte de los partidos políticos a los que estamos destinando una gran cantidad de recursos que van a ejercer en favor del voto ciudadano. Ya no sale muy cara la democracia. A los partidos políticos presumiblemente se les van a designar más de 12,000 y tantos millones de pesos, que se me hace excesivo para lo que acaban realmente haciendo cuando llegan al poder. Conrado. Y eso sin contar los otros caíditos que nadie comprueba, pero todos hablamos de ellos. Hay un tema que es bastante relevante y que lo mencionaste con nosotros esta mañana, y es cómo el año pasado el gobierno federal pues aumentó mucho su gasto específicamente en la oficina de la presidencia. Según lo que estoy revisando aquí consultando en internet, es más del 85% fue lo que aumentó el presupuesto para la presidencia de la República el año pasado. Luego siguió Relaciones Exteriores, Hacienda, Turismo y la Función Pública. Y quienes perdieron fue Salud, Desarrollo Social y Sí, Semarnat. sí, eso es, digo, puede uno entender que en algunas ocasiones, circunstancias,
acaban derivando en la necesidad de aplicar gastos que no se tenían considerados. Sin embargo, si vemos en qué se excedieron los presupuestos, vemos que no tenían ningún beneficio a la población, no correspondió a una contingencia que exigiera un mayor gasto, como por ejemplo en alguna circunstancia natural, algún problema de un terremoto, algún problema de inundaciones, de sequías irrelevantes. No, simple y sencillamente para recomponer las imágenes de los funcionarios, para presumir de que han trabajado bien, se gastan más dinero del que tienen originalmente autorizado, y eso finalmente pues es dinero de todos nosotros y pudiera estar destinado a otros fines que tienen algún tipo de beneficio para la población, ¿no? En la presidencia fueron 1.600 millones de pesos el año pasado. Es prácticamente el presupuesto que necesita la Universidad de Sonora para operar. Fíjate, no, pues es poco menos de una cuarta parte de lo que es el presupuesto de la UNAM, ¿no? Compara ciudades, ¿no? Digo, atender a miles de estudiantes, ya sea aquí, o a decenas de miles en la UNAM, a comparación con lo que se puedan gastar en la presidencia, pues digo, hay que comparar el beneficio, ¿no? ¿A quién le conviene más esa lanita? Pues sí, por supuesto. Ahora, y fíjate, lo preocupante no es que presidencia, no solamente es que presidencia se lo gastara, y hubo muchas otras dependencias, por supuesto, no solamente presidencia se excede en el presupuesto, sino que los diputados no le dan seguimiento. Muchas veces autorizan algo que no saben que autorizaron, que vienen enterando después por las consecuencias. Y después las dependencias se exceden, otras se quedan cortas, por supuesto, y resulta que nadie le da seguimiento, ni nadie pone un hasta aquí a cómo se están ejerciendo las cosas, ¿no? Y esto también pone de manifiesto una realidad típica de México. Nuestros diputados aprueban una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que luego el Ejecutivo lo altera, pues con una justificación simple, ¿no? Y ni la ley se respeta ni el proyecto se ejecuta, pues. Y nadie pone un hasta aquí, ni pone condiciones para que eso no vuelva a suceder. Esos excesos en el presupuesto ya nos provocaron que en la comunidad financiera internacional se viera a México como una nación poco seria. Y de hecho, cuando se planteaba control por ejemplo, al gasto y control a la contratación de deuda, y no lo cumplimos, ya tuvimos una llamada de atención, ya tuvimos la tarjeta amarilla de empresas calificadoras. Ahora estamos como bien portados y estamos tratando de conseguir por segundo año consecutivo superávit primario. Queremos ahora sí limitar la contratación de la deuda. Pero bueno, pues ya tuvimos un susto con las empresas calificadoras y esperemos que ello haya servido para que entendieran que no es posible andar pidiendo dinero en un sentido y ejercerlo en otro. Ahora que Mid está en el aparador como posible candidato del PRI a la presidencia, pues habría que observar a ver cómo se despacha la Secretaría de Hacienda por sus puestos correspondientes, aunque ya vimos que la creatividad institucional acaba ensuciando a las universidades para obtener recursos que quién sabe a dónde carajos fueron a parar. Y este es el chiste de siempre en México. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero la verdad es que parece el chiste cruel de México de todos los años, ¿no? Gastamos de más, se altera el gasto y descubrimos una nueva manera de sacarle más dinero al gasto. Y así nos vamos, y el asunto es que las necesidades en el país siguen siendo prácticamente las mismas en los últimos 18 años. Sí, y si le rascamos más para atrás, Conrado, encontraremos más lo mismo. Claro que la creatividad va haciéndose más sofisticada. Sí. Primero ya supimos que las grandes obras de infraestructura sirven para inflar los presupuestos, doblar los presupuestos originales, finalmente lo acaban pagando los contribuyentes, y parte de ese dinero se va a financiar campañas políticas, ¿no? Para pavimentar el voto electoral. Y ahora también vemos que existe la manera de meterle la mano a las universidades, que comprometer la honestidad de las universidades para desviar recursos que no sabemos a dónde se fueron a parar. Yo creo que el sector político y la corrupción en México han dado mucho de qué hablar en esta administración. Ha habido una mano muy laxa en el combate a la corrupción, y eso finalmente tiene un costo, no solamente en el crecimiento nacional. Se estima
extraoficialmente, o se estima aproximadamente en 10% el Producto Interno Bruto, el costo de la construcción, pero también tiene un impacto muy fuerte, y deben de entenderlo así el gobierno federal, en el ánimo de los ciudadanos, que estamos hartos de que la clase política esté desviando recursos para quién sabe qué diablos, proyectos personales o institucionales, mientras la población sigue con carencias muy relevantes. Por eso estamos tan molestos. Sí, porque estamos hablando de miles y miles de millones, porque si le sumamos lo que va para las campañas el próximo año, lo que exponen con este proceso de obtención de recursos a través de las universidades, este cambio en el presupuesto de egresos de miles de millones de pesos cada año, bueno, pues estamos hablando de que México, el dinero se va, como bien lo menciona, a quién sabe dónde. Sí, ya no estamos en la posibilidad de consentir esos excesos. Ya tenemos los ciudadanos, que somos finalmente los culpables de que eso siga sucediendo, tenemos que convertirnos en actores activos en el seguimiento de casos de corrupción y en vigilar que los presupuestos que se asignan, que se reconocen en la soberanía legislativa, se cumplan cabalmente, porque ya no tenemos posibilidad de seguir abonando a políticos ricos, al avance de la delincuencia organizada, al aumento de inseguridad, de la pobreza en el país. Por más que digan que ha retrocedido la pobreza, porque hubo relativo control de la inflación, hoy estamos en niveles inflacionarios que, déjame decirte ya antes de terminar la charla, te agradezco, Conrado, viene un asunto importante, porque esta época de huracanes ha afectado de manera muy relevante la capacidad de extracción de petróleo en la zona del Golfo, las instalaciones de refinación de la Unión Americana, y no nos podemos olvidar que más del 60%, poco más del 60% de las gasolinas que consumimos las importamos de Estados Unidos, y específicamente de la parte de Texas, es donde importamos una parte mayoritaria, el 83% de esas importaciones. Si se afecta la producción y la refinación de gasolinas en las zonas de donde mayoritariamente le estamos importando, vamos a tener que pagar esas gasolinas más caras. Ya en Estados Unidos, en el estado de Texas estaba el galón de gasolina en 2.50 aproximadamente de dólar, y por una histeria colectiva, el galón de gasolina se fue a $8. Eso acaba de pasar hace una semana y días. ¿Qué va a pasar en México si esas instalaciones norteamericanas se afectan por los huracanes? Van a vendernos las gasolinas más caras, y esto tendrá nuevas presiones inflacionarias. Entonces, acá para Sonora todavía nos ponen más en alerta, Eduardo, porque, pues bueno, tenemos ya la llegada de las primeras marcas, ¿no? Es la pura marca, porque la gasolina sigue siendo la misma. Pero bueno, ellos venden con sus precios y con sus agregados, y el costo en algunas estaciones de servicio es mucho más elevado que el mismo costo en las estaciones de Pemex. Pero bueno, bien, entonces estamos ante un posible riesgo de un incremento en los costos a causa de estos fenómenos naturales. Claro, no estamos diciendo que vaya a suceder, estamos en la perspectiva de alertar a la población que eso pudiera suceder, que las gasolinas que importamos las tengamos que pagar más caras, y esto ejerce nuevas presiones inflacionarias. En Estados Unidos preveían que el costo del galón de gasolina se fuera 15 centavos más altos, y pasó de 2.50 a 8. Claro, por poco tiempo, pero llegó a suceder. Y también estamos importando no solamente gasolinas, importamos gas natural. El 81% del gas natural que consumimos en México lo importamos. Tenemos un consumo de 5.810 pies cúbicos de gas natural, e importamos el 81%, 4.633 millones de pies cúbicos de gas. Entonces ahí también tenemos presiones más fuertes para la inflación. Estamos entonces ante la necesidad de exigirle a nuestras autoridades que ajusten la manera en cómo gastan nuestros recursos, que sean más eficientes en el gasto de recursos, y a nuestros diputados no exigirles, quizá ponerles como condicionantes que sean más exigentes en la fiscalización, ¿no? Claro. Para hacerle frente a estas situaciones. Claro, y no podemos tolerar más desvíos de recursos públicos. No podemos hacerlo, ya no podemos, los ciudadanos no podemos permitir que los llevamos al poder legislativo, gastan un dineral
tienen salarios que ya quisiéramos el 90% de los mexicanos tener, y resulta que aprueban cosas con los ojos cerrados. Después se admiran de que autorizaron cosas que ellos dicen que no autorizaron, y después no fiscalizan el buen ejercicio del gasto público. Eso tiene que terminar en este país. Te agradezco mucho tu colaboración, Eduardo. Vamos a seguir en contacto. De verdad, este tema es importantísimo y los mexicanos debemos aprender a entenderlos, a discutirlos y a llevarlos al último rincón de nuestras casas para tomar decisiones más pensadas. Al contrario, Conrado, te agradezco mucho, mando un saludo a tu público y los mejores deseos a Luis Alberto para que se reponga rápido de esa pequeña cirugía. Ya el lunes, con el favor de Dios, estará por acá.